Qué hermoso y elegante debió de haber sido aquel mundo de ese entonces. El siglo XIX había quedado atrás y ahora la humanidad presenciaba el inicio del siglo XX. Aquel era un mundo próspero y de paz, por difícil que suene de creer. Un mundo que se encaminaba directo hacia la prosperidad y la modernidad, con grandes avances, el florecimiento de varios países y superpotencias, por lo que es casi imposible que alguien haya podido imaginar, o sobre todo alguien haya podido saber lo que estaba por venir. El mundo contemplaba el nacimiento de nuevas e importantes tecnologías que cambiarían su manera de vivir. El mundo veía el nacimiento del automóvil, la expansión y la era dorada de los ferrocarriles, la invención del cinematógrafo o el proyector, y el avión ya comenzaba a realizar sus primeros vuelos. Fue una época de expansionismo y colonialismo. Las grandes potencias europeas acaparaban el protagonismo mundial. Con la revolución industrial en Gran Bretaña, sin duda alguna, Europa se había convertido en el centro del mundo. El Imperio Austrohúngaro, comandado por el emperador Francisco José I de la legendaria Casa de Habsburgo, desde la lujosa ciudad de Viena, repleta de bailes, lujo y festividades. Muchos apodaban a este imperio el polvorín de Europa, ya que las numerosas regiones que pedían más autonomía lo volvían un lugar sin duda el cual podría estallar en cualquier momento, debido a las grandes tensiones entre sus regiones y sobre todo con la provincia de Serbia. Francia, su ciudad capital, París, dirigida por su presidente Raymond Poincaré, fue la capital de los grandes pintores, artistas y compositores que llegaban a la capital francesa a hacer las más grandes demostraciones de arte y de cultura en Europa. El Imperio Turco Otomano, uno de los más grandes de la época, dirigido por el sultán Mehmed V desde la ciudad capital y la majestuosa Constantinopla, abarcando desde el actual Estambul pasando por los territorios de Medio Oriente, lo que es Siria, la actual Arabia Saudita y hasta rozar África, cerca del canal de Suez. El Imperio Alemán, comandado por el Kaiser Guillermo II, el cual, al igual que su país, tenía grandes ambiciones de crear un imperio y un ejército que lograra igualar a la gran superpotencia mundial de ese entonces. El Imperio Ruso, comandado por el zar Nicolás II de la legendaria Casa de los Romanov, que este siglo cumpliría 300 años de gobernar Rusia. Nicolás, casado con Alejandra de ascendencia rusa, gobernaba el país, un país que había entrado en decadencia. No había recibido gran parte de la revolución industrial y en años recientes había perdido vergonzosamente ante el imperio que se empezaba a asomar en Asia, Japón. La derrota de los rusos sobre Japón había dejado totalmente humillada a la nación europea, que era comandada por el zar. Y al otro lado del océano tenemos al hijo pródigo, los Estados Unidos de Norteamérica, al frente con su presidente Woodrow Wilson. Y finalmente tenemos a la más grande superpotencia, el más grande imperio que existió en ese entonces, Gran Bretaña, construido por la fallecida emperatriz y reina Victoria I, muerta en 1901. Ahora, este país era sin duda alguna el centro del mundo, la más grande superpotencia que había visto el mundo, con un enorme expansionismo colonial, numerosas colonias por África y sobre todo el Raj de la India británico. Su rey, Jorge V, también emperador de la India, era sin duda uno de los hombres más poderosos del mundo. Sin duda alguna, esta superpotencia se repartía en el mundo como si este fuera un pastel. Pero como ya dije, era imposible que alguien pudiera saber lo que estaba por venir.
lo que estaba por caer sobre el lujo, la majestuosidad y la elegancia de las grandes superpotencias europeas, ya que algo que ellos desconocían en ese entonces y algo que nosotros seguimos desconociendo hoy en día es lo frágil, de verdad frágil que puede ser la paz. ¿Quién diría que para provocar una guerra solo se necesitaría un blanco y un disparo? Una paz familiar, sin duda alguna, ya que cabe resaltar que el rey de Inglaterra, Jorge V, el zar Nicolás II de Rusia y el Kaiser Guillermo II de Alemania eran primos hermanos, al ser descendientes de la reina Victoria de Inglaterra. De hecho, el Kaiser era el padrino de bautismo del pequeño hijo del zar. Pero de verdad, nada bastaría para prevenir el apocalipsis que estaba por caer sobre Europa, ni las relaciones familiares, ni la elegancia, ni todas las cosas que tenían en común estas grandes superpotencias. Francisco José, emperador de Austria-Hungría, había llevado una vida de gran pesar. Su hermano Maximiliano había muerto muchos años atrás. Su esposa, la emperatriz Sisi, había sido asesinada y su hijo se había suicidado trágicamente, por lo que nombró heredero a su sobrino, el archiduque Francisco Fernando. Pero es curioso cómo es que este hombre, alguien poco conocido más allá de las fronteras de Austria-Hungría, sería un pretexto y un blanco que desataría la tormenta sobre el mundo, el que desataría el apocalipsis. Cuando el 28 de junio de 1914, Gavrilo Princip, un radical serbio, llegó a Sarajevo, y entonces, dicho día, asesinó a Francisco Fernando y a su esposa. Asesinó al heredero del trono del imperio austrohúngaro. Como lo pueden ver, así de frágil es la paz mundial. Solo se necesita la muerte de un hombre, por más insignificante que sea, y un disparo. De hecho, este suceso fue tratado por la prensa como un hecho menor. Sin duda alguna, la muerte de Francisco Fernando, heredero al imperio austrohúngaro, pudo haber sido un dato histórico, una noticia que no habría pasado a gran relevancia en la historia mundial, de no ser por lo que esto desembocaría. El apocalipsis, que la muerte de este archiduque desembocaría sobre Europa y sobre todo sobre el mundo, ya que estas potencias que ya mencioné, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, estaban a punto de enfrentarse en un choque, en una guerra sin igual, en un apocalipsis que cambiaría el destino del mundo para siempre.